Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte de trabajando el pipeline de Machine Learning con PyCaret. En los videos pasados estuvimos revisando y evaluando en detalle el método getData, setup y compare models, que nos permitía inicializar o trabajar los primeros tres pasos del pipeline de Machine Learning. Ahora vamos a estar concentrados en la forma de crear un modelo, afinar un modelo, graficarlo y evaluarlo. Esto sucede después de, por ejemplo, comparar los modelos. Habíamos visto que efectivamente había unos modelos ganadores y que tenían en este caso, según la métrica que elijamos, un mejor rendimiento. Para crear el modelo, entonces, como tenemos acá en la gráfica, vamos a estar utilizando la función createModel. Esta función de createModel es la base para la mayoría de funcionalidades adicionales de PyCaret. Como su nombre lo indica, esta función va a entrenar y evaluar el modelo utilizando la validación cruzada nfold, como lo vimos también en el video pasado, y puede ser establecida también con el parámetro fold, en el cual podíamos entonces pasarle por defecto 10, que es el que tenía, o menos valores o más valores para fold. La salida finalmente que vamos a tener con el createModel va a ser una cuadrícula, como ya hemos visto anteriormente, pero va a mostrar los scores relacionados solamente con ese modelo que estamos creando, no con la comparación de los modelos como hicimos anteriormente. Entonces, si revisamos por aquí en nuestro notebook que teníamos unos modelos ganadores según unas métricas ya preestablecidas. Para el resto de este tutorial vamos a trabajar con los siguientes modelos que podríamos llamar una selección de modelos candidatos. Vamos a seleccionar tres. Sin embargo, los que vamos a seleccionar es solamente para fines ilustrativos, no significan necesariamente que sean los de mayor rendimiento o ideales para este tipo de datos sobre el cual estamos trabajando. Es por simplicidad. Listo, para en este caso pasarle y poder comparar los parámetros o hiperparámetros de forma correcta. Entonces vamos a estar trabajando con el Decision Tree Classifier, vamos a estar trabajando con el Canires o el K-Neighbors Classifier y el Random Forest Classifier. Listo, entonces esos serían los tres modelos con los que vamos a estar trabajando. Anteriormente les había mostrado una diapositiva que nosotros tenemos 18 modelos, de hecho acá se encuentran todos los modelos. Bueno, de hecho acá no están todos, vamos a imprimirlos con esta variable, vamos a imprimirlo o con esta función más bien, con models. Entonces acá con models tenemos acceso a estos 18 modelos. ¿Listo? Y como vimos o como acabo de explicar, entonces vamos a trabajar con tres modelos candidatos. Entonces ahora sí, manos a la obra, tenemos o vamos a asignar a esta variable, perdón que acá se me modificó el teclado. Entonces aquí vamos a tener la variable decision tree y vamos a crear el modelo. Entonces ejecutamos ahora sí el método createModel. ¿Y qué le vamos a pasar? Vamos a pasarle entonces, en este caso, dt, que sería el ID del decision tree. Si lo vemos, acá se encuentra entonces el ID y ese es el modelo que finalmente vamos a crear. Shift Enter empieza a crear el modelo con los 10 folds. Si ven, tanto para Compare Model como para Create Model, vamos a tener acceso a los folds. Entonces, ahora sí, las métricas que estamos obteniendo como resultado son solamente sobre el modelo de Decision Tree. Tenemos los resultados finales. Tenemos entonces en este caso cada una de las métricas, accuracy, AUC, recall, etcétera. Y si comparamos estas métricas, por ejemplo, la media, recuerden que habíamos hablado de que con el nfold, cuando corríamos el nfold, lo que íbamos a obtener como resultado es el promedio de cada una de las métricas. Y acá tenemos entonces el resultado. También tenemos la desviación estándar.
Entonces, si comparamos estas métricas, por ejemplo, 0.7301 para accuracy, entonces lo vemos por acá para decision tree. Miremoslo acá, 0.7301. Entonces, al compararlos, son exactamente las mismas métricas o resultados que obtuvimos con Compare Models. Entonces, si pueden verificar, cada vez que creen un modelo con cada uno de ellos, van entonces a obtener ese mismo resultado. Entonces, acá se encuentra ya solo por modelo. Podemos también imprimir, en este caso, el Decision Tree, y al imprimir el Decision Tree, ahora sí vamos a obtener los hiperparámetros con los cuales fue construido este modelo. Resulta que cuando nosotros ejecutamos el Create Model, los hiperparámetros van a ser los hiperparámetros por defecto, no van a ser los mejores. Para esto vamos a utilizar el siguiente paso. Nuestro siguiente paso va a ser Tune Model para afinar el modelo. Pero entonces primero creemos los otros tres modelos y ya lo pasamos tuneado. ¿Listo? Podríamos decirlo así, o afinado. Entonces acá el Candidates Neighbors va a ser el siguiente modelo candidato. Entonces create model y el ID para el Candidates Neighbor, entonces sería KNN. Lo ejecutamos, hace lo mismo, los 10 folds. Para este solo modelo calcula todas las métricas en los 10 folds y nos da como resultado la media. Nuevamente, si lo comparamos 0.7505 con el Compare Models 0.755, lo vamos a ver por acá, siempre se me pierde 0.7505. Listo, en accuracy. Listo, ahí está entonces el resultado. Y el tercer modelo candidato que dijimos va a ser el Random Forest. Entonces, create model sobre el Random Forest. Lo ejecutamos. Recuerden que este parámetro que estamos pasando es el ID de los modelos dentro de PyCaret. Y acá tenemos el resultado. Accuracy 0.8093. Ese sería entonces el resultado para el Random Forest. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Ya que tenemos entonces el modelo creado, les había mencionado hace un momento que lo que debemos hacer a continuación sería afinar el modelo. Entonces, cuando venimos a afinar el modelo, que sería el paso número 5, vamos a estar utilizando el método TuneModel. Con este método TuneModel, entonces vamos a cambiar. PyCaret en realidad por debajo va a cambiar los hiperparámetros para poder correrlos con los mejores valores. Esto es importante, en realidad es importantísimo dentro de todo el proceso de Machine Learning. Una de las grandes críticas que tienen estas librerías de Automatic Machine Learning, o que hacen casi que todo por nosotros, es que vamos a desconocer muchas veces los hiperparámetros que están corriendo por debajo, porque miren que esto está haciendo como una caja negra en el cual nosotros no tenemos mucho conocimiento cómo está construyendo los modelos por debajo. Por eso simplemente hay que tener unas bases sobre cómo funcionan cada uno de los modelos para poder entender cuáles son los hiperparámetros que podemos empezar a modificar, a cambiar, a optimizar o a afinar. Esta parte del proceso del pipeline de Machine Learning también lo hace PyCaret. Entonces lo hace por medio de este Tune Model. Entonces él afina automáticamente esos hiperparámetros de un modelo, pero ¿qué método utiliza para esto? Porque para esto hay varias técnicas. Entonces la técnica que utiliza es el Random Grid Search. Con este Random Grid Search es un espacio de búsqueda predefinido y la salida va a imprimir entonces una cuadrícula de puntuación que muestra lo mismo que acabamos de ver acá, pero con esos hiperparámetros optimizados o afinados. Entonces nosotros podríamos cambiar esto, podríamos personalizar el Search Grid. Lo hacemos, por ejemplo, con el parámetro Custom Grid. Con Custom Grid, pasándole este parámetro, podríamos entonces
personalizar en este caso ese hiperparameter tuning. Listo. Sin embargo, lo vamos a utilizar por defecto. Vamos a utilizar el que corre PyCaret por defecto. Entonces, según lo anterior, ¿qué modelo entonces deberíamos afinar? Aunque vamos a pasarlo otra vez por todos para poder obtener todos los tres modelos ya afinados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a afinar cada uno de ellos. Entonces, el primero que vamos a afinar es el Decision Tree. Entonces, el modelo afinado de Decision Tree lo vamos a asignar a esta variable y le decimos Tune Model y le pasamos como parámetro el Decision Tree que ya habíamos corrido entonces con PyCaret y que lo habíamos creado y asignado a esa variable, o sea, este. Listo. Entonces lo pasamos, Shift Enter, hace el mismo proceso, está buscando los hiperparámetros. Miren que acá eso es lo que nos dice en el status, busca los mejores hiperparámetros y nos muestra una solución, en este caso 0.8183. Revisemos los hiperparámetros. Entonces print tune decision tree y acá tenemos los hiperparámetros. Vamos a compararlo. Entonces, para compararlo, por acá tengo una diapositiva donde están ambos comparados y tenemos entonces lo siguiente. Cuando creamos el modelo por primera vez con los hiperparámetros por defecto, tenemos entonces estos resultados. Por ejemplo, en el accuracy 0.7301. Pero cuando corremos, en este caso, el modelo con los parámetros afinados, tenemos el accuracy de 0.8183. Mejoró, obviamente. Modificamos, fuimos y buscamos por medio del grid search, buscamos los mejores hiperparámetros para ese Decision Tree Classifier. Miremos las diferencias. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, que el criterio que está corriendo sigue siendo el Gini, que es el Gini Input. Por acá tenemos el Max Depth. Entonces acá es donde empieza a cambiar. Por defecto ninguno, y cuando está el hiperparámetro afinado tenemos solamente 3. Cuando tenemos el parámetro por defecto Max Features tenemos None, pero cuando lo tenemos afinado tenemos 76. Listo. Y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos por acá diferente? Los Min Samples Leave. En este caso sería 1 cuando corre por defecto y el Min Samples Leave cuando estamos corriendo afinado sería de 3. El Min Sample Split sigue siendo 2, por ejemplo. Y ya de resto creo que están iguales, pero si podemos notar hay unas diferencias en estos hiperparámetros. Entonces, obviamente, para poder saber qué estamos haciendo, deberíamos entender qué significa cada uno de estos parámetros, entender qué es lo que está haciendo el Decision Tree para poder hacer o entender esa optimización. Pero básicamente PyCaret ya lo está haciendo por nosotros y después de ese afinamiento del modelo, todas las métricas mejoraron. Entonces, si ustedes observan y pueden comparar, todas las métricas compararon, unas incluso más que otras. Si revisan, por ejemplo, el Precision pasó de 0.39 a 0.71, un salto enorme. Por acá en Recall, por ejemplo, en Recall, bueno, este pasó de 0, este disminuyó, entonces el Recall fue de 0.42 a 0.30. De resto, todas subieron, todas aumentaron, fueron mejores. Listo, entonces esto es lo que hay que empezar a evaluar. Si corremos esto mismo, por ejemplo, sobre Candidates Neighbors, pueden hacer el ejercicio, ya enseguida lo hago acá también. Hay que tener en cuenta cómo correr acá el Candidates Neighbors. Debemos de darle un custom grid simplemente para que calcule el número de vecinos más cercanos o el número de neighbors. Listo, entonces lo pasamos por acá con NumPy, ya enseguida lo hacemos acá. Vamos a ver simplemente las métricas de comparación, que es lo que nos interesa en este punto. También mejoraron cuando tenemos el modelo afinado. Entonces en el accuracy pasó de 0.75 a 0.79. El AUC pasó de 0.60 a 0.65 y así sucesivamente. Listo, entonces por acá, ¿qué más tenemos? Tenemos
los hiperparámetros. Entonces en el algoritmo auto live size 30 sigue siendo lo mismo, la métrica Minkowski sigue siendo igual para calcular las distancias, el metric params, el número de jobs, pero miren el número de neighbors. En este número de neighbors, que es el número de vecinos más cercanos, por default PyCaret lo corre como 5, pero afinado encontró para este modelo que el número de neighbors óptimo es de 46. Entonces, al hacer esta modificación, con solo esta modificación, obviamente mejora el accuracy y todas las demás métricas de nuestro modelo. Y miremos el tercer candidato, el Random Forest. En el Random Forest, igual pasamos, en este caso, si no hay que hacer nada adicional con NumPy, lo corremos como el Decision Tree, simplemente Tune Model RF. Y de esta forma miramos entonces los resultados y también empezamos a comparar los hiperparámetros. Entonces acá en los hiperparámetros, por ejemplo, min samples leaf pasó de 1 a 2, min samples split pasó de 2 a 10. Entonces este es uno de los importantes para poder saber cuántos árboles de decisión entonces corrió. El número de estimadores entonces pasó de 10 a 70. Ahí tenemos entonces también una diferencia en estos hiperparámetros. Finalmente, creo que este es el que nos da mejores resultados. Si vemos, por ejemplo, por accuracy, este Random Forest quedó en 0.8225, el Canines Neighbors quedó en 0.77 y el Decision Tree en 0.81. Si nos basamos solamente en el accuracy, vamos a obtener el mejor resultado con el Random Forest, 0.8225. Listo. Entonces volvamos por aquí a nuestro Jupyter Notebook. Vamos a correr la comparación entonces de ambos. Como se los había mencionado hace un momento, podíamos hacerlo entonces para el Canines Neighbors importando NumPy. Entonces import NumPy as np. Pasamos el tuned Canines Neighbor. En este caso entonces corremos el tune model de PyCaret. Dentro del Tune Model vamos a pasar, en este caso, el Canines Neighbors de Create Model. Luego le pasamos el Custom Grid. En este caso, el Custom Grid vamos a pasarlo con N Neighbors. Esto va como de esta forma. N-Neighbors. Acá lo pasamos de esta forma, np.addRange, y en este addRange lo pasamos con estos parámetros. Listo, entonces esto es para calcular el número de neighbors. Ahí está haciendo la búsqueda de los hiperparámetros, hace el proceso y ya va a empezar entonces a arrojarnos los respectivos resultados. Bien, ha finalizado, tenemos el Canines Neighbors con sus respectivas métricas y obtenemos los mismos resultados de comparación que les había mostrado en las diapositivas hace un momento. Y finalmente vamos entonces a afinar el Random Forest. Entonces para afinar el Random Forest corremos Tune Model y pasamos el Random Forest del Create Model. Lo ejecutamos. Vuelve y busca los hiperparámetros, hace los 10 folds y finalmente nos arroja las respectivas métricas. Entonces, si ven, normalmente o por defecto, el Tune Model nos está optimizando por accuracy. ¿Listo? Esta es la métrica que está tomando siempre por defecto. Pero nosotros podríamos necesitar o querer cambiando ese parámetro de optimización. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, optimizar por recall o por precision o por F1, simplemente en el Tune Model lo pasamos como segundo parámetro. En este caso el parámetro se llama Optimize y con Optimize le pasamos entonces en este caso el ID o el nombre de la columna sobre el cual queremos optimizar. Entonces va a tunear o a afinar el modelo con base en esa métrica, no por accuracy. Listo, por simplicidad
vamos a continuar corriéndolo por medio de la accuracy. Sabemos que la accuracy muchas veces no es la métrica más adecuada para, por ejemplo, un conjunto de datos imbalanceado como el que tenemos, que es un conjunto binario, pero simplemente la metodología o la forma en la que vamos a correr es para simplificar. Listo. Las métricas por sí solas, esto es una observación importante, no son los únicos criterios que debemos de considerar al seleccionar el mejor modelo para producción, y esto es muy importante. Otros factores que nosotros deberíamos estar considerando puede ser, por ejemplo, el tiempo de entrenamiento, también puede ser, por ejemplo, la desviación estándar de los scaffolds, que este dato también, por ejemplo, nos lo está dando acá el PyCaret, y lo podríamos tener entonces en cuenta. Pero por ahora vamos a seguir avanzando considerando entonces solamente el clasificador Random Forest. Miren que hemos venido paso a paso. Primero comparamos todos los modelos. Una vez los comparamos dijimos que habían 3 modelos candidatos. Con esos 3 modelos candidatos los creamos con los parámetros por default. Luego empezamos para estos mismos 3 modelos, los afinamos para obtener las métricas finales. Y finalmente decidimos enfocarnos en el accuracy. Si nos enfocamos en el accuracy de los métodos o de los modelos afinados, el que mejor resultado nos dio es el Tune Random Forest con una métrica de 0.82. Entonces vamos a, para el resto del tutorial, seguir trabajando con ese modelo. Vamos entonces al siguiente paso. Entonces acá en el siguiente paso que nos está planteando el PyCaret sería pasar aquí a la parte inferior al punto 6, que sería graficar el modelo. Para esto vamos a utilizar el método plot model. Con el método plot model nosotros vamos a tener acceso a diferentes gráficos con los cuales podemos analizar el rendimiento a través de diferentes aspectos. Por ejemplo, la matriz de confusión, el decision boundary. Vamos a tener más o menos, creo que son unos 14 gráficos disponibles. Entonces esto es también muy interesante para poder decidirnos sobre la métrica en la cual nos vamos a estar enfocando. Entonces, esta función de plot model toma como objeto el modelo entrenado, que en este caso sería el que tenemos afinado, y devuelve el gráfico basado en el conjunto de test. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, solamente basado en el conjunto de test. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nuevamente vamos a utilizar o vamos a irnos al Jupyter Notebook y vamos a hacer, por ejemplo, el plot de AUC. Entonces, vamos a decir plot model y vamos a pasar el que decidimos finalmente, el tuned RF. Aquí lo tenemos, este es el primer parámetro y como segundo parámetro le decimos entonces el tipo de plot que queremos correr. Entonces en este caso AUC, él lo empieza, bueno, esto acá, esto no es PLT, esto es plot, la costumbre de Matplotlib. Entonces plot model, tune RF, plot AUC, y de esta forma entonces tenemos nuestro ploteo. Tenemos el Rock Curves del Random Forest Classifier. En el eje Y están los True Positives Rate y en el eje X tenemos el False Positive Rate. Entonces podemos ver las curvas en este caso para el Random Forest. Otro que podemos tener es el Precision Recall, la curva de Precision Recall. Entonces acá tenemos Plot Model y vamos a dibujar o vamos a graficar el plot, en este caso PR, que sería el Precision Recall. Entonces el Precision Recall, acá también se encuentra la curva, tenemos entonces acá el promedio de la precisión de 0.52 y tenemos la curva binaria, listo, de Precision Recall.
Este es otro gráfico en el cual podemos analizar entonces nuestras salidas. Tenemos otro por acá acceso, recuerden son 14, 15 gráficos a los cuales tenemos acceso. Vamos a dibujar simplemente acá los más conocidos, los más útiles. Entonces en este caso tenemos el Feature Importance. Entonces acá tenemos Features, no, esto es Feature en singular, Feature. Y por Feature Importance tenemos también un resultado bastante interesante en el cual nos damos cuenta cuáles son las columnas, features o características más importantes de nuestro set de datos y que están influyendo más en el resultado. Entonces en este caso, por ejemplo, Pay12 es el que más está influyendo en nuestros resultados. Por último, vamos a dibujar por acá, vamos a plotear con el método plot model sobre el mismo random forest, y en este caso el plot que queremos pasar va a ser el confusion-matrix. Entonces para la matriz de confusión lo hacemos de esta forma y vamos a obtener entonces los true class y los predicted class para este random forest. Entonces, si vemos, bastante interesante, sencillo y rápido de trabajar. Una vez tenemos los modelos graficados y tenemos los modelos afinados, vamos a continuar entonces con el pipeline de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, por acá vamos a poder acceder al séptimo paso, que sería evaluar el modelo. Listo, esto es simplemente otra forma de analizar el rendimiento de los modelos, que sería evaluándolos. Y muestra una interfaz de usuario para todos los gráficos disponibles para un modelo determinado. Esto es básicamente de que es una interfaz, este Evaluate Model, en el cual yo voy a poder seleccionar qué gráfico quiero mostrar. ¿Por qué? Esto internamente utiliza la función Plot Model. Miremoslo con un ejemplo. Volvamos a nuestro Jupyter Notebook y vamos a correr el método evaluate model, y sobre evaluate model vamos a correr nuestro random forest afinado. Lo ejecutamos y miren lo que aparece por acá. Entonces nos pide que seleccionemos el tipo de gráfico que queremos correr. Entonces simplemente lo seleccionamos y él lo va a dibujar. Acá tenemos los parámetros que relacionados o los hiperparámetros que tiene este clasificador de random forest. Listo, que fueron los que decidimos por medio, o que decidió más bien PyCaret, que eran los mejores con sus respectivos valores. Por ejemplo, la máxima profundidad, que les mostré que había sido 10, el mean sample sleeve, que era 2, el mean sample split, que era 10, el número de estimadores, que era 70. Entonces acá simplemente obtenemos los hiperparámetros optimizados. Listo. Entonces vamos a decir que queremos, no sé, acá, error. Entonces por medio de error va a correr, en este caso, este tipo de gráfica. Si queremos el de ganancia, bueno, aunque por acá no encontró SkyTplot, vamos a dibujar por acá otro. Entonces, Manifold, Feature Importance, por ejemplo, ya lo corrimos, Confusion Metrics. Entonces estos son todos los gráficos a los cuales tenemos acceso por medio del método Evaluate Model. Listo. Bien, acá quedó entonces en el proceso. Vamos a continuar. Como les decía, esto es muy similar al plot model que hicimos anteriormente, solo que por medio de una interfaz gráfica podemos seleccionar cuál queremos correr. Listo. Vamos entonces al siguiente paso. Este siguiente paso lo encontramos acá. Entonces, siguiente paso para nuestro pipeline sería finalizar el modelo. Entonces, al finalizar el modelo, vamos a utilizar el método Finalize Model. Es el último paso en sí del experimento. Entonces, un flujo de trabajo normal de Machine Learning en PyCaret, como vimos, inicializa o empieza en Setup. Este getData no siempre lo vamos a necesitar porque pues obviamente vamos a tener nuestros propios datasets.
Este getData es básicamente si queremos utilizar algún dataset que ya tiene PyCaret. Generalmente vamos a inicializar en setup. Y de ahí vamos paso a paso creando los modelos, comparando los modelos, ajustando los hiperparámetros hasta finalizar el modelo para producción. Eso es lo que significa finalizar el modelo. Entonces, finalmente ya tenemos nuestro modelo seleccionado, listo entonces para poderlo subir a producción, pero con Finalize Model va a suceder algo. Esta función va a ajustar el modelo al conjunto de datos completo, incluyendo el conjunto de test. Entonces, si ustedes vieron en el primer video, volviendo al primer video, yo les explicaba que es una buena práctica dividir por 3 todo el dataset. El modelo o la parte de entrenamiento y de test es lo que normalmente hacemos. El de validación ni siquiera lo hemos tocado hasta el momento. Si nosotros ejecutamos Finalize Model, él va a ejecutar, en este caso, la finalización o el entrenamiento, teniendo en cuenta ese 30% adicional de los datos. Entonces, y precisamente el propósito de esta función es entrenar al modelo con todo el conjunto de datos completo antes de que se despliegue a producción. ¿Y por qué esto es así? Porque es la buena práctica. Si ustedes ya tienen todo el modelo entrenado, ya finalmente deben de juntar todo el modelo, entrenarlo con base en todos esos datos para poderlo desplegar a producción. Entonces, ¿cómo finalizamos el modelo? Volvemos a nuestro set de datos, a nuestro Jupyter Notebook. Por acá, por acá ya hizo el gráfico, el Manifold Learning, acá lo graficó, entonces ahí obtuvimos 91 features. 91 features, ¿por qué más que 24 que eran los originales? Por el encoding. Recuerden que cuando se hace el encoding, por lo general se aumenta el número de categorías. Entonces, por eso tenemos en este caso 91 features. Entonces, vamos al Finalize Model. Entonces, para el Finalize Model, lo que vamos a hacer es Final Random Forest. Esta es la variable a la cual le vamos a asignar el Finalize Model. Y como parámetro le pasamos el modelo afinado de Random Forest. Shift Enter. Esperamos a que finalice el modelo. Recuerden que está entrenando el modelo ya afinado sobre el 100% de los datos. Listo. O sobre más bien entrenamiento y test. Entonces, si imprimimos aquí print final random forest, tenemos finalmente los hiperparámetros. Entonces, esto podría cambiar un poco con respecto al random forest afinado. Listo. Sin embargo, vemos que está manteniendo los mismos hiperparámetros. El diff en 2, el split en 10 y el número de estimadores en 70. Entonces lo está manteniendo. Incluso acá el max depth también está en 10. Se sigue entonces manteniendo. Entonces acá debe haber una precaución cuando estamos corriendo el Finalize Model. ¿Por qué? Porque cuando lo finalizamos usando este método, todo el conjunto de datos, incluyendo el conjunto de test, se utiliza para el entrenamiento. Listo, ya lo expliqué, pero es bueno entonces recordarlo, porque eso nos podría dar, obviamente, datos diferentes. Listo. Y para finalizar, vamos a tener acceso al Predict Model. Entonces este Predict Model lo vamos a ver en la próxima sección para no hacer esta muy extensa. Hasta el momento hemos llegado entonces con, con Finalize Model y en la próxima vamos a ver predecir el modelo y guardarlo y cargarlo para producción. Espero que esto les esté gustando bastante, que estén aprendiendo un montón de cómo trabajar todo el pipeline con esta librería, con la cual nos simplifica mucho todo el trabajo.